Escuchas Ecos de Aed. Y recuerdo que personas en mi familia, estando alrededor con unos hermanos de la iglesia, me dijeron, pero eso no es importante, lo único que importa es que somos cristianos, nuestra identidad es ser hijos e hijas de Dios y ya. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de Aed. Un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Saludos, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a esta nueva temporada que lleva como título Descolonizando la fe, identidad, justicia y espiritualidad en clave latiné. Nos acompaña la doctora Emma Arely Escobar. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí. Gracias por la invitación que Aed ha extendido en este amazing project. I'm very excited. Gracias, nosotros también estamos súper entusiasmados y nada más de leer el nombre de esta temporada me cautiva y me crea mucho curiosidad y entusiasmo y esperamos que de la misma manera lo haga en aquellos que nos escuchan, que nos ven por medio de su plataforma preferida y que en este episodio vamos a estar hablando de quiénes somos, ¿verdad? Esa pregunta tan importante, ¿quiénes somos? Identidad racial, fe y el peso de la historia. Emma, ¿cómo se come todo eso? ¿Cómo digerimos esa gran pero importante pregunta desde lo que ha sido como parte de nuestra historia, el ¿Mm? racismo y el colonialismo y todo el asunto de la identidad? Sí, yo creo que para mí es muy importante empezar con compartir de cómo yo entro a tener un interés por estos temas. Soy salvadoreña, crecí en El Salvador, en un lugar cristiano. Mi papá es pastor, lo ha sido por 40 años, pero recuerdo estar en una clase en mi cuarto grado donde nos van a empezar a dar una clase sobre cultura, sobre nuestra cultura en un colegio cristiano. Y yo muy emocionada recuerdo que estaba aprendiendo sobre instrumentos indígenas que eran partes esenciales de la música salvadoreña. Y cuando llego a casa empiezo a hablar cómo esta clase me fascinó, porque y estoy muy emocionada, cómo va a ser el resto del año con esta clase y que el profesor me cae muy bien. Y recuerdo que personas en mi familia, estando alrededor con unos hermanos de la iglesia, me dijeron, pero eso no es importante, lo único que importa es que somos cristianos, nuestra identidad es ser hijos e hijas de Dios y ya, ¿no? Entonces, estando chiquita, no se sintió bien ese comentario, eh, y lo ignoré, ¿no? Pero dentro de mí hubo algo que se conmovió, pero como es que estaba en el cuarto grado, no sé, que unos 10, 8, 10 años por ahí, 8 años. sí, 8 años, no sé, no supe cómo responder, ¿no? Pero yo siempre he tenido eh, esa necesidad, ¿no? Yo creo que eso despertó esa necesidad de saber, ¿no? Quién soy y como migrante en los Estados Unidos, cuando llegué acá, ¿no? Todos estos labels que me empezaron a dar, ¿no? Soy latina, soy hispana, mujer de color, y estar en espacios donde me invitaban solo porque muchas veces I will check todas esas cajitas, ¿no? Y fue Cumplir con una cuota. Sí, exacto. Entonces fue ahí donde empezó este interés a saber un poco de esa identidad racial, cómo se ve con mi fe y mi identidad, ¿no? Y es ahí donde empecé a estudiar y empecé a leer y conocer cómo se mezclan, ¿no? Estas tres cosas, porque yo sabía, ¿no? Por cómo mencioné esa historia de ese adulto em,
que hay una relación allá y que es importante, ¿no? Y es ahí donde nace este interés sobre estos temas. Ciertamente, me parece que muchos y muchas se sentirán identificados con tu historia y eso me lleva a preguntarte, Emma, eh, ¿cómo la colonización entonces marca nuestra identidad racial y marca nuestra identidad de fe? Porque interesantemente la respuesta de tus hermanos en la fe fue, ya tenemos identidad en Cristo, ¿qué más necesitamos? No te conformaste con esa respuesta, llegas a los Estados Unidos, experimentas todas estas variantes de, pudiésemos decir, racismo, ¿verdad? Y hasta cierto punto colonialismo. Entonces, ¿cómo entonces la colonización marca nuestra identidad racial y de fe como hispanos e hispanas que somos en un lugar que no necesariamente es nuestro? No tan solo en los Estados Unidos, sino dentro de la movilidad humana en otros países que no son nuestros países nativos. Sí, sí. Como te mencioné, yo entonces empiezo a leer un poco más, ¿no? Y es en mi undergrad que yo empiezo a leer un poco más sobre esta identidad latina, latinoamericana y el empezar a conocer de nuestra historia colonial, porque no fue hasta yo llegar a los Estados Unidos que puedo accesar un libro que habla sobre Cristóbal Colón llegando a América, pero analizándolo de una perspectiva de justicia, ¿no? Wow. Como él llega y entonces para lo que hemos leído, ¿no? Llega esa imposición de fe a través del colonialismo, ¿no? Y es por eso que yo siempre hablo de estas dos olas de colonialismo. La primera con Cristóbal Colón llegando accidentalmente a las Américas o a Abya Yala, como lo nombraban nuestros ancestros indígenas. Y entonces, para mí esa es la primera que viene en posición racial y también de fe, porque no hay un dicho, ¿no? Que tal vez muchos de nuestros oyentes tal vez han escuchado anteriormente, que muchas comunidades indígenas lo mencionan, con la espada, con la religión, ¿no? Y la Biblia y la espada nos dejaron sin nada, con esa idea de la historia violenta que existe, ¿no? En nuestra Latinoamérica, a través de la religión, ¿no? Que traía Cristóbal Colón con la religión católica y la violencia, ¿no? Hacia nuestros pueblos indígenas, ¿no? Y trayendo en sí otra realidad que es personas negras de África a nuestra Abya Yala, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza esta mezcla, ¿no? De todas estas culturas, de estas otras, de estas razas, y que empiezan, ¿no? Ahí a marcar de una manera, muchos pueden decir positivo, como a mí me lo enseñaron en los colegios, ¿no? Gracias, y lo escuché muchas veces en sermones, ¿no? En muchos lugares, que gracias a Cristóbal Colón nosotros llegó la fe, ¿no? Llegó nosotros creer en Dios, en nosotros ya no ser indios, ¿no? Porque entonces se escuchan o usamos estos términos no en una manera positiva, sino en una manera negativa hacia estas partes de nuestra identidad. Sí, suena hasta cierto punto como una manera de invisibilizar nuestra Correcto. identidad, ¿verdad? Y crear unos silencios que hasta el sol de hoy existen en nuestras familias y en nuestra sociedad. Sí, sí. Entonces, Yo recuerdo, como te digo, en este colegio cristiano que yo estudié, no haber nada aprendido de estas castas, ¿no?
que impusieron los españoles para esta mezcla y esta idea de cómo vamos a identificar a las personas, pero siempre con una meta en la cabeza, que era la imposición, ¿no? De una cultura europea, viéndola más importante, ¿no? Entonces, el cristianismo trae, ¿no? Esa idea de que el cristianismo se puede ver o se puede entender muchas veces, o es más en su en its roots, es más europeo, por lo tanto, Raíces. sí, en sus raíces, por lo tanto es mejor si viene con esos conceptos, ¿no? Y sí, es bien importante porque no sé si en Puerto Rico pasa lo mismo o has escuchado lo mismo, pero siempre me parece súper interesante cuando en El Salvador mucha gente decía, no, es que yo soy mitad indígena o mitad yo soy de sangre azul, ¿no? Refiriéndose y al orgullo de decir que tienes esa mezcla española. Wow, qué interesante porque eso crea o debería crear en nosotros, ¿verdad? Ese awareness que tú traes a nuestra atención, una reflexión de dónde están ocultas nuestras raíces, ¿verdad? En Puerto Rico tenemos una frase muy autóctona y coloquial que dice, ¿y tu abuela? ¿Dónde está? ¿Verdad? Y es una manera muy coloquial de decir, ¿dónde están tus raíces ocultas? ¿Verdad? Que hemos llegado a invisibilizar o a silenciar precisamente a causa de ese clasismo que se nos ha impuesto, que ciertamente minimiza nuestra identidad racial, pero minimiza también nuestra identidad de fe. Claro que sí, porque entonces estamos poniendo, yo creo que a Dios en una cajita de decir que este accidente de Cristóbal Colón llegar a Latinoamérica básicamente era la única forma en que nosotros poder llegar a conocer a Dios. Y mucho más allá, ¿quién dice que en nuestras raíces no teníamos un concepto o una percepción de Dios también, ¿no? Entonces, creo que otra vez ahí viene la parte para mí que es sobre nuestra justicia y la necesidad de descolonizar, ¿no? Y saber lo que Dios se mueve en el tiempo y Dios, pase lo que pase, no está presente y camina con nosotros, o Dios va a caminar y Dios va a hacer lo que Dios necesita hacer, pero nosotros como seres humanos tenemos que, para mí es importante reconocer las partes no tan positivas, ¿no? De esa manera en que a través de la colonización y esa imposición de lo que es blanco, de lo que es normal o lo de lo que es europeo, que se ve más alto, ¿no? Como lo mencionamos en las castas, ¿no? Entre más sangre blanca española tenías, mejor estatus social tenías en la sociedad, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo mismo creo que a veces es nuestra tendencia, nuestra mentalidad colonial en cuanto a nuestra fe y a nuestras prácticas de esa fe, ¿no? Que nos distanciamos de prácticas que pueden celebrar nuestra identidades, ¿no? Exacto. En todas sus formas y no y nos enfocamos en celebrar, en conocer y en entender a Dios de una manera que no honra todas esas identidades y muchas veces tomándonos de las cosas negativas de esa imposición de fe, ¿no? Para nosotros como personas de Latinoamérica indígenas que existían en ese momento, ¿no? So, yo creo que es algo muy importante y es un trabajo importante que como líderes, personas de fe, ¿no? Si enseñamos o simplemente como personas, ¿no? El entender, el saber cómo nos impacta la colonización en cuanto a nuestra fe, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas no tan positivas que hemos aprendido? Por ejemplo,
¿no? En muchos espacios como antes en pueblos indígenas la mujer tenía un rol muy importante, incluso era un rol de conectar a las personas hacia lo divino, ¿no? Pero cuando vienen Cristóbal Colón y la introducción a la fe a través del catolicismo, nos vienen y nos dicen que entonces la mujer no puede dirigir, ¿no? La mujer no puede ser esa conexión entre lo divino y lo terrenal aquí, ¿no? Lo de nosotros. Entonces, creo que es muy importante el poder leer, ver, conocer, ¿no? Y relacionarnos con otras personas que nos pueden ayudar a ver esas otras partes de que a veces nosotros hemos negado. Sí, me parece que nos estás invitando a crear una conciencia sobre el peso de la historia, ¿verdad? Y cómo el peso de cada una de nuestras historias, muchas veces sin darnos cuenta, nos ha llevado a estas posturas que invisibilizan y que silencian nuestras identidades, como muy bien mencionas. Te pregunto, Emma, basado en esto que nos compartes y esta postura a la cual nos invitas a reflexionar, ¿qué espacio tiene el cristianismo como un lugar de encuentro, de imposición y también de resistencia con respecto a nuestra fe? Ujú, ujú. Sí, yo creo que parte de lo que ahora en nuestra práctica cristiana, el ver el ejemplo, nos llamamos cristianos porque, ¿no? Decimos que somos discípulos, discípulas Ujú. de Cristo, ¿no? Entonces, cuando vemos el ejemplo, entonces para mí ahí es donde viene esa parte liberadora. Cuando vemos al Jesús que proclamamos, ¿no? Y vemos en cómo Jesús siempre estuvo conectando no solamente esa idea de que a las personas alrededor hey, tienen que conocer, ¿no? A Dios y tienen que estar conectados con Dios, sino que esa necesidad de poder entender al ser humano en su totalidad y en responder al ser humano en su totalidad, ¿no? El deseo o no el deseo, el poder invitarnos y decir que tenemos que estar conectados y que su mensaje se va más allá de un pueblo, sino que para todos, ¿no? Yo creo que es ahí donde está esa invitación liberadora, ¿no? Y para poder ser parte de, ¿no? Para mí, un Jesús no nos llama a negarse, sino que nos llama a estar conscientes de quiénes somos, ¿no? Y cuando estamos conscientes de quiénes somos, qué es lo que podemos dar a este pueblo de Dios, a este cuerpo, ¿no? Que Él dice que nosotros somos. Y si negamos parte de nosotros mismos, si invisibilizamos a otras personas por esas posturas aprendidas coloniales, yo creo que entonces no estamos viviendo ese mensaje que Jesús nos enseñó, ese mensaje también que es mensaje de justicia, es un mensaje liberador. Y para nosotros experimentar esa liberación, ¿no? Eh, 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 Creo que nos habla de nuestra concientización de identidad también. Y es ahí donde creo que es una invitación a esa justicia, es una invitación a esa resistencia en decir, yo soy Emma Arely Escobar, soy una mezcla de diferentes culturas eh, eh, que trae, ¿no? Sus partes no positivas y negativas, pero yo aprendo de todas estas diferentes culturas que forman parte de mí para poder ir, servir el cuerpo de Cristo, servir mi comunidad, tener resistencia ante, ¿no? Esos sistemas que continúan perpetuando
lo que el colonialismo hizo, ¿no? Que era separarnos, que era dar un espacio más alto a otras personas más que a otros, ¿no? Entonces, para que no hayan esos problemas dentro de una comunidad de fe, tengo que estar consciente, ¿no? Y tengo que sentirme orgullosa de mis raíces, de todas, y estar consciente, ¿no? Para poder entonces entrar y ofrecer y liderar como Dios me invita a hacerlo. Siendo quienes somos tal y como somos, ¿verdad? Me parece, Emma, que tu invitación es clara y tu invitación es a compartir nuestras historias, ¿verdad? A visibilizar nuestras historias y por ende visibilizar nuestras raíces y hasta cierto punto redescubrirlas, ¿verdad? Redescubrir nuestra identidad, redescubrir nuestra fe. Este, em, Mirando de frente el peso de la historia en quienes hoy somos para redescubrir esas raíces, ¿verdad? De repente indígenas, africanas, tal vez también españolas, ¿verdad? Porque hay una mezcla de todo, pero visibilizarlas de tal manera que podamos también vivir con orgullo. Como bien me fascina eso último que dice, ¿verdad? Siendo our full selves, ¿verdad? Siendo quienes somos completamente con lo bueno y con lo no tan bueno, pero sintiendo orgullo como un acto liberador de justicia. Así que algo a modo de conclusión y de cierre que quisieras compartir con aquellas personas que se conectan a nosotros, Emma. Sí, yo creo que la invitación es a que analicen ellos mismos y se pregunten, ¿sé de dónde vengo? ¿Cuáles son mis raíces? ¿Qué estoy dejando de ser en my full self, como tú lo decías? Que me está parando para no ofrecerme por completo a mi llamado a servir en mi comunidad, cómo entro, ¿no? A servir a mi comunidad como parte de, y el solo empezarnos a conocernos nos da, o al menos me dio esa libertad, ¿no? De poder entender y estar más incluso orgullosa de las maneras en que yo ahora practico mi fe. Si a veces cuestionamos, ¿no? O nos estamos cuestionando, bueno, conozcamos nuestras raíces, conozcamos de dónde vengo, conozcamos otras prácticas que me invitan y que se sienten, ¿no? En que estoy siendo my full self, para entonces ir y servir y en ese acto resistir. Wow, tremendo, poderoso. Hay mucho que procesar de este podcast y te damos las gracias por acompañarnos en este primer episodio, ¿verdad? Que nos lanza una pregunta muy importante. ¿Quiénes somos? ¿Verdad? ¿Quiénes somos? Y al contestar ese quiénes somos, eh, estar orgullosos de nuestra identidad racial, de fe e histórica. Así que te damos las gracias, le damos las gracias a aquellos y aquellas que se han conectado a nosotros. Les invitamos a un próximo episodio de esta temporada, Descolonizando la Fe, Identidad, Justicia y Espiritualidad en clave latine. Emma, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.